Bueno, en este video se van a explicar cómo hacer las tablas cruzadas. Entonces, en este caso tenemos una encuesta con diferentes representantes, pues diferentes personas que tomaron la encuesta, las cuales respondieron dos preguntas. La pregunta 1 y la pregunta 2, con sí o no. En la tabla cruzada yo quiero saber cuántas personas respondieron la pregunta sí, en la pregunta 1 sí y en la pregunta 2 también. Pero también quiero saber cuántas personas respondieron la 1 sí y en la segunda no. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar todos los datos de la tabla que se va a usar, de la encuesta en este caso, porque la tabla nos va a demostrar todos estos datos de una forma más organizada y más concreta. Entonces, se seleccionan todos los datos, se van a insertar, tabla cruzada, tabla dinámica, le dan clic y acá nos hacen dos preguntas. La primera es seleccionar una tabla o un rango. En este caso yo ya la seleccioné, es la encuesta con todos los datos que se van a usar. Y la segunda es de dónde desea colocar la tabla dinámica. En este caso yo la voy a poner en una hoja de cálculo existente para que aparezca acá al lado de la encuesta y la voy a poner en esta casilla, pues que es la ubicación. Entonces la vamos a aceptar y nos sale los campos de la tabla dinámica que se van a poder utilizar. Entonces, en este caso yo voy a poner la pregunta 1 en las filas y aquí sale. Entonces, en vez de la etiqueta de la fila, la vamos a llamar pregunta 1 para continuar. Voy a poner la pregunta 2 en las columnas. Entonces, igual, también la voy a poner en vez de etiqueta de columna, pregunta 2. Y voy a poner los encuestados en los valores para que nos aparezcan la cantidad de personas que respondieron no y sí en las dos preguntas. Entonces, aquí se puede ver la tabla, la información mucho más organizada, mucho más concreta. Entonces, lo que dice básicamente la tabla es que la pregunta 1, la cantidad de personas que contestaron que no, que también en la pregunta 2 contestaron que no, son 5. También dice que en la pregunta 1 la cantidad de personas que contestaron que no en la pregunta 1 y en la pregunta 2 contestaron que sí son 9. En un total, las personas que contestaron que no en la primera pregunta son 14. Y la cantidad de personas que contestaron que no en la segunda pregunta son 13. También podemos ver que las personas que contestaron que sí en la primera pregunta y que no en la segunda son 8. Y las personas que contestaron que sí en la primera y también en la segunda son 8. Esto nos da un total de 16 personas que contestaron que sí en la primera pregunta y un total de 17 personas que contestaron que sí en la segunda. Al sumar esto nos da 30, que es el resultado, la cantidad de personas que tomaron la encuesta. Y así se puede resumir la información de la encuesta de una forma que está más desorganizada a una forma más organizada y con la cantidad de personas que respondieron que sí y que no, que será pues el objetivo de hacer la tabla. Bueno, en este video se va a explicar cómo hacer una tabla de frecuencia relativa. Entonces, bueno, para esto se necesita una base de datos. Entonces, en este caso tenemos sillas, entonces las sillas, pues como el número de sillas, y al lado el número de efectos que tiene cada silla. Y aquí yo ya organicé la tabla, como se va a ver pues, la tabla de frecuencia relativa, pero se tienen que llenar los valores. Entonces, bueno, la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Entonces, en esta tabla se puede ver acá, se organizaron los datos de cuántos
defectos podría tener las sillas, entonces 0, de 0 a 4, como se puede ver acá, pero de una forma como más organizada. Después sigue la frecuencia, que es la probabilidad de que se repita un evento. Entonces, para sacar la frecuencia, se hace igual contar si se selecciona los datos que indican el número de efectos de cada silla, y esto muestra que en esta tabla se tiene que tener, pues en esta celda se va a mostrar cuántas sillas tienen cero defectos, ¿sí? Y se da enter. Entonces, acá podemos ver que 9 sillas tienen 0 defectos. Y se hace lo mismo. Entonces, contar si se selecciona el rango que se va a usar. Y en este caso, acá se cambia el 0 por el 1 porque estamos buscando la cantidad de sillas que tienen un defecto. Y se selecciona. Y así con cada uno de los datos. Entonces, otra vez contar si se selecciona el rango, y acá es con 2 defectos. Entonces hay 2 sillas con 2 defectos. Y así se saca la frecuencia de el número de efectos que tiene cada silla. Finalmente, el que tiene 4 efectos se selecciona otra vez y se pone 4. Listo. Entonces ahí ya tenemos los resultados. Entonces se puede ver que las sillas que tienen 0, las sillas que tienen 0 efectos son 9, las que tienen 1 son 6, las que tienen 2 son 2, las que tienen 3 son 2 y las que tienen 4 es 1. Después sigue la frecuencia relativa acumulada, que es la probabilidad de que se repita un evento con un número igual o menor. Entonces, para esto se hace, entonces acá en este caso, este sería 9, porque pues la probabilidad de que se repita, o sea, se repita ese número, 9 sillas, con número igual o menor, menor de 0 no hay, entonces igual, entonces es lo mismo, da 9. Pero después, entonces ahí sí cambia. Entonces ahí es el número de sillas que tienen 6 defectos, no, un defecto digo, 6 sillas que tienen un defecto, más la frecuencia relativa absoluta, nos da 15. Y así se hace con todos los datos. Listo. Entonces ahí se ven los datos. Ahora, lo que sigue es la frecuencia, el porcentaje de la frecuencia relativa. Es decir, estos valores se van a mostrar acá en un porcentaje. Entonces, lo que se hace en este caso es, otra vez, contar si se selecciona el mismo rango de datos que se usó para determinar la frecuencia relativa, y se vuelve a poner el dato de que vamos a usar las sillas que tienen 0 defectos, ¿sí?
Y en este caso, como lo queremos en porcentaje, entonces eh, se multiplica por 100 sobre 20, que es el total de sillas que hay en el ejercicio. Y da. Claramente en este ejercicio, en esta celda se ve que es 4500%. Entonces solamente se borra acá para que muestre pues que eso sobre 20 y ahí nos da el porcentaje. Entonces se hace lo mismo con todos los datos, como ya se mencionó anteriormente. Y en este caso es con 1 sobre 20, da 30%. Contar si el rango con 2 defectos sobre 20. Contar si el rango con 3 defectos sobre 20. Finalmente el último, contar si el rango de defectos, y en este caso son 4 sobre 20. Listo, se nos salen los porcentajes. Y ahora, para encontrar el porcentaje de la frecuencia relativa, se usa la misma fórmula que se usó para encontrar la frecuencia relativa acumulada. Entonces, esto es igual a esto, a la frecuencia relativa, porque recuerden que la frecuencia relativa acumulada es el porcentaje, es la probabilidad de que se repita un evento con número menor o igual. Entonces no hay menor que 0, igual, el porcentaje es el mismo. Sin embargo, aquí sí cambia, como ya se mencionó en el ejemplo pasado de frecuencia relativa acumulada. Y se hacen con todos los datos para que al final muestre el 100%. Listo. Y acá, bueno, para sacar el total, entonces se le da suma de estos datos, se pone enter, y muestra que el total de sillas es 20. Y pues aquí ya se muestra entonces la tabla de frecuencia relativa completa, en donde se muestran estos datos con una frecuencia, mostrando la probabilidad de que se repita un evento, con un número igual o menor, y los porcentajes que representan estos datos.